Después de polémicas y torneos marcados por malos resultados, los Gallos Blancos de Querétaro quieren salir de ese bache. Así que hoy en Fuera de Banda analizamos su mercado de fichajes, la actualidad del equipo y el rumbo del nuevo proyecto con la inversión estadounidense. Comenzamos. Primero vamos a repasar un poco los resultados que ha tenido el equipo durante el último año. Y es que en la gestión de Grupo Caliente se caracterizaron por dos situaciones: tener algunos buenos destellos durante el torneo regular y ser completamente desarmados en los mercados de transferencias, lo que ha llevado a los equipos a tener muy poca calidad en los planteles. En el último año, en los dos últimos torneos que se han disputado, el equipo no pasó de la posición número 12. Es decir, no logró calificar a la siguiente ronda ni con el play-in. Y es que hizo prácticamente los mismos puntos y los mismos resultados. En ambos solamente cosecharon 20 puntos con 6 victorias, 2 empates y el resto derrotas, con un abultado marcador en contra en la diferencia de goles. Y es que el equipo ni defendía bien ni atacaba bien, se quedó en la mitad de tabla. A pesar de que, por ejemplo, en el último torneo tuvieron un buen cierre, con 3 victorias en los últimos 5 partidos. A mitad del torneo pasado anunciaron una noticia bomba, un rayo de esperanza dentro de la afición de Gallos, y es que Mark Spiegel, acompañado de un fondo de inversión estadounidense, llegó para comprar al equipo por un precio de alrededor de $120 millones a Grupo Caliente. Con esto se hicieron promesas de cambiar la realidad que tiene el equipo, y es que incluso pudimos ver la implicación que tiene Mark Spiegel con el nuevo proyecto, tuiteando alrededor de la problemática que vivía el equipo y prometiendo a la afición que las cosas cambiarían. Y este es el primer mercado de fichajes que enfrenta esta nueva dirección, con nuevas ideas y una visión diferente del fútbol. Así que vamos a analizar lo que están haciendo hasta ahora y cómo han ido esos resultados. Primero hay que hablar de la salida de Benjamín Mora, el que era hasta el torneo pasado el director técnico del equipo, que si bien no lo hizo del todo mal, realmente la plantilla era muy mala y no tuvo tan malos resultados, pero creo que si quieren cambiarle la cara al equipo, lo correcto sí era cortar cualquier relación con Grupo Caliente y su pasado, y a Benjamín Mora lo habían traído desde Grupo Caliente, así que es una decisión, en mi opinión, acertada de la nueva directiva, confiar en un nuevo entrenador. Y ese nombre es Esteban González, el técnico de nacionalidad chilena que llega al equipo mexicano para hacer su debut en Liga MX. Tiene apenas 43 años, lo cual es una edad bastante joven para ser entrenador, y ha tenido algunos logros en el fútbol chileno, saliendo campeón en el último torneo. Y es que a su equipo Coquimbo lo hizo campeón después de 67 años sin alcanzar la gloria. No es una hazaña tipo Leicester City o hacer campeón a los Gallos Blancos de Querétaro, y es que el Coquimbo tiene la tercera plantilla más cara de la liga chilena según Transfer Market. Es como si en México, por ejemplo, veamos la lista de los equipos más valiosos y el tercero es el Toluca, que también salió campeón. Pero bueno, eso solamente era para contextualizar un poco el éxito que tuvo, que sí es un hito haber sacado campeón a un equipo que no tenía campeonatos en 67 años, pero no es una hazaña como hacer campeón a los Gallos. El formato de la liga chilena es a puntos y después de 30 jornadas fueron los que más puntos lograron, después de alcanzar 23 victorias, 6 empates y únicamente una derrota. Fueron un equipo que marcó 49 goles y simplemente recibió 17, por lo que tuvo un balance en goles a favor de 32. Cabe señalar que el éxito de Esteban González no se limita únicamente a este equipo, ya que en divisiones inferiores en Chile también tuvo buenos resultados, ascendiendo a un par de equipos. Y con estos dos nuevos refuerzos, Mark Spiegel en la gestión del club y Esteban González en la dirección técnica, el equipo ha comenzado a firmar una serie de fichajes, algunos muy sonados y otros provenientes de la segunda división. Analicemos un poco de los jugadores que están llegando a esta nueva etapa de Gallos Blancos. Comencemos con el más mediático, y es que la llegada de Alex Alcalá incluso llamó la atención de periodistas internacionales como Fabrizio Romano, quien señaló hace algunos días que estaba haciendo pruebas técnicas con Gallos y que buscaba debutar en primera división, ya que en el Manchester City este joven jugador no lo había logrado. Alex Alcalá fue uno de esos jóvenes que se hizo muy popular en redes sociales, sobre todo con sus highlights cuando era menor de edad. Pasó por la cantera del LA Galaxy y también en la del Manchester City.
El pasar por una gran cantera es una gran noticia para un jugador joven, pero no ha tenido minutos y no ha logrado debutar en el fútbol de primera división, ni siquiera salir cedido a un club en Inglaterra, aunque sea en League One o League Two. Así que el joven tuvo que buscarse su suerte ahora llegando a Querétaro, este nuevo proyecto que le promete minutos, entiendo, porque si no, no habría llegado a Querétaro. Se habló incluso que el jugador podría llegar a las fuerzas básicas, pero yo creo que sí formará parte del primer equipo. Un jugador que cree tanto en su talento no llegaría a Querétaro si no le prometen que va a jugar por lo menos. También ha tenido un paso por selección mexicana. Formó parte de la selección sub-15 hasta la sub-20, donde tuvo minutos hace prácticamente 2 años, en 2024, cuando jugó sus últimos partidos. Desde entonces no ha vuelto a ser convocado. Así que esta es la apuesta más importante que hace este grupo de inversión por un futbolista mexicoamericano. Es un mediocentro ofensivo que tiene talento, por eso llegó a la cantera del Manchester City y por eso ha jugado en divisiones inferiores de México. Pero el salto entre las divisiones inferiores y la primera división es muy grande y ahí es donde tenemos que ver que Alex Alcalá logre demostrar todo eso que se supone que tiene adentro. Los otros dos fichajes de renombre, por así decirlo, son Byron Moreno, que es un lateral derecho de 22 años de origen colombiano, que llega después de disputar bastantes minutos en la última temporada con Atlético Bucaramanga y también haber tenido minutos en Liga Sudamericana. Y el otro es Lucas Abacia, el central argentino de 30 años que en su última temporada jugó en Central de Córdoba. No era del todo titular, jugó el 31% de los minutos, algo así, el 36%, y tuvo el 31% de posibilidades de ser titular. Así que no era uno de los fijos en el equipo, pero es un jugador con bastante experiencia. El resto de los fichajes hasta el momento son provenientes de segunda división. Jugadores como Daniel Parra, lateral izquierdo de 26 años, que llega de jugar en el Monarcas Morelia. Es canterano de Rayados, por si alguno lo conoce. Era titular en Morelia durante toda la liga de expansión y sí tuvo bastantes minutos. También llega el centrocampista Jan Unyake, mediocampista de 20 años, de origen camerunés, que jugaba en Cancún. Llega en forma de cedido. Es un poco extraño el fichaje porque tampoco era uno de los titulares de Cancún. Jugó apenas el 29% de los minutos, entonces no era un fijo. Veremos qué rol le dan en Querétaro y si vieron mucho potencial en este futbolista como para traerlo a primera división. También llegó Eduardo Pérez, un delantero centro de origen mexicano que jugaba en Tampico Madero, donde disputó 13 partidos y anotó 8 goles. Es un delantero centro de buena talla, alrededor de 1.80, que puede ser un elemento de rotación para el primer equipo. No creo que llegue para ser titular. Veremos cómo le va. Tuvo una pequeña etapa en Grecia, pero el resto de su carrera la ha hecho en México, sobre todo en diferentes equipos de divisiones inferiores. Incluso debutó en Tecos hace algunos años. Y otro de los fichajes es Eric Dueñas, un mediocampista que llega desde Houston Dynamo de la MLS. Tuvo muy pocos minutos, ya ha quedado libre 2 veces, eso me llamó la atención. Un jugador de 20 años que ya ha sido liberado por 2 equipos, ya que primero lo liberó Los Ángeles Galaxy, LAFC, lo liberaron, llegó a Houston y ahora Houston lo libera, no termina su contrato y no lo renuevan y llega a Querétaro. Es de origen mexicano y se desempeña en la posición de centrocampista, es más un contención. Mide alrededor de 1.67 y no disputó muchos minutos. En el último torneo jugó 8 de los 34 partidos en los que estuvo disponible. Ese es un poco el mercado de fichajes que ha hecho Gallos hasta el momento. Me parece que en sus flyers han intentado hacer una estrategia como de elegir jugadores, lo estarán viendo por aquí, habrán visto algunas imágenes, y quedan 2 en blanco, por así decirlo, que no han sido nombrados. No sé si es parte del diseño que hicieron y simplemente los dejarán como que no se rellenan por ahí, o que sí habrá 2 fichajes más por lo menos en Querétaro. Creo que el equipo sí necesita más refuerzos. No se ha hablado mucho de bajas. Por ejemplo, el jugador Jomanchenko, que fue uno de los mejores de la temporada pasada, no ha salido. Este centrocampista uruguayo que incluso llegó a la selección en su temporada en Gallos. No se sabe mucho de su futuro y por el momento sigue entrenando con el equipo. Veremos qué pasa porque está cedido por parte de Pachuca y por el momento no se ha hablado de su futuro.
Sí, leyendo un poco, le quedan 6 meses de sesión, la sesión fue por un año, entonces le queda otro torneo, aunque Pachuca también podría decidir devolverlo a su equipo en este momento. Entonces todavía no se sabe mucho del futuro de Jomanchenko. Y bueno, en la ciudad en general creo que con la llegada de un nuevo director técnico y con la llegada de todo este grupo de inversión estadounidense, sí se cambió un poco la atmósfera que tenía el equipo. La realidad es que con Grupo Caliente no se veía ni para dónde hacerse. El equipo perdía y perdía partidos y lo poco que destacaba se iba yendo poco a poco a Xolos. Entonces Querétaro quedaba como el hermano pequeño al que le quitan todo lo que brilla. Con esta nueva inversión parece que la realidad del equipo puede cambiar de cara al próximo torneo, que será el primero al 100% con esta nueva directiva. Así que es el momento de que cumplan sus promesas y ver qué tanto cambia la realidad del equipo. Querétaro es una plaza que ha sufrido bastante en los últimos años. Entre la venta a Grupo Caliente y el problema del 8 de marzo, que recordamos como uno de los momentos más trágicos en la historia del fútbol mexicano, esa batalla campal con aficionados de Atlas, la afición de Querétaro ha quedado marcada para siempre y la franquicia incluso estuvo a punto de irse del estado. Pero los esfuerzos por mantenerla aquí y por la llegada de este nuevo grupo de inversión hacen que haya esperanza con que el fútbol en Querétaro pueda florecer por fin. Cuéntanos en los comentarios cuál es el fichaje que más llama la atención. Si crees que Alex Alcalá le irá muy bien en México y podrá aprovechar esta oportunidad de debutar por fin en el fútbol profesional. Y también tu opinión sobre los nuevos dueños de Querétaro, si tú esperas que hagan una inversión importante en el equipo, ya que por el momento han llegado cesiones, jugadores libres y a muy bajo costo. Entonces todavía queda por ver si realmente invertirán en el equipo.